En el vasto tapiz del cielo, Tauro emerge como un signo que nace del abrazo entre la tierra fértil y el susurro eterno de las estrellas. Su origen se encuentra en la constelación que los antiguos imaginaron como el toro sagrado, guardián de la fuerza vital y de la abundancia, portador de un corazón que late al compás de la primavera eterna. Bajo el influjo de Venus, su regente, Tauro camina con la certeza de quien sabe que la belleza no es un lujo, sino una necesidad del alma, y que la plenitud no se alcanza corriendo hacia el horizonte, sino cultivando con paciencia el jardín propio hasta que florezca en esplendor. El destino de Tauro se escribe en el lenguaje de la constancia. Su fuerza no es el impulso fugaz del relámpago, sino la resistencia de la montaña que atraviesa las eras sin doblegarse al viento. Para alcanzar la felicidad total, debe abrazar su don natural de permanecer firme incluso cuando las tormentas sacuden el mundo. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en entender que la firmeza no significa inmovilidad. El río que se niega a fluir se convierte en pantano, y Tauro debe aprender a dejar que la vida le mueva con suavidad, sin traicionar sus raíces, pero permitiendo que las aguas nuevas nutran su tierra. La conexión con la materia es un pilar sagrado en su viaje. Tauro encuentra equilibrio cuando honra el cuerpo como un templo y el hogar como un santuario. Alimentarse con la dulzura de lo simple, rodearse de aromas, colores y texturas que despierten los sentidos, y habitar espacios donde la paz sea tangible son actos que le acercan a la plenitud. Pero el arte de vivir para Tauro no se limita al placer, también consiste en transformar lo cotidiano en sagrado, reconociendo que cada amanecer es una ofrenda y cada acto consciente es una semilla. Su corazón, regido por Venus, vibra en armonía con el amor. La felicidad se abre como un loto cuando ama y es amado, cuando comparte su tiempo con almas que valoran la lealtad y la calma tanto como él. El reto está en discernir entre la compañía que nutre y la que desgasta, entre el afecto que construye y la dependencia que encadena. La fortaleza de Tauro crece al recordar que puede sostener a otros, pero que también merece ser sostenido. En el equilibrio entre dar y recibir florece su dicha. La seguridad material, que para otros es una meta, para Tauro es un suelo necesario. Sin ella, sus raíces tiemblan. Construir una base sólida, planificar con paciencia y proteger lo que ama son actos que le dan paz. No obstante, la enseñanza más alta surge cuando comprende que la verdadera riqueza no se mide solo en posesiones, sino en la capacidad de disfrutar de ellas sin miedo a perderlas. La gratitud se convierte entonces en un escudo contra la ansiedad, y la generosidad, en una llave que abre puertas invisibles. La naturaleza es su gran aliada. Entre campos, montañas, ríos y bosques, Tauro escucha la voz antigua que le recuerda quién es. Caminar descalzo sobre la hierba, sentir el calor del sol en la piel, observar el lento trabajo de una semilla convirtiéndose en fruto, le devuelve al centro de su ser. En la calma de la tierra encuentra respuestas que ninguna prisa puede revelar. Allí se renueva, se fortalece y se reconcilia con el tiempo, entendiendo que cada proceso tiene su ritmo perfecto. El camino de Tauro hacia la felicidad total no es un salto al vacío, sino una travesía consciente. Se construye día a día con actos de fidelidad a sí mismo, con la disciplina de cuidar lo que ama y con la valentía de abrirse a lo desconocido sin abandonar su esencia. Es un viaje en el que la abundancia no es solo material, sino emocional y espiritual. Un viaje donde la perseverancia se combina con la capacidad de disfrutar del presente, donde el amor propio se convierte en raíz y el amor hacia el mundo, en fruto. Y cuando Tauro comprende que su fuerza no reside únicamente en resistir, sino también en florecer, su alma se eleva. En ese instante, bajo el amparo de Venus y la bendición de la tierra, descubre que la felicidad no es un destino lejano, sino la plenitud que brota en cada paso dado con conciencia, en cada instante vivido con gratitud, en cada respiración que le recuerda que está vivo y que la vida, como él, es un regalo eterno. En el mapa estelar, Tauro guarda secretos que no siempre se revelan a primera vista. Su energía no solo se nutre de la estabilidad, sino también de un misterioso poder creador que, cuando se despierta, puede transformar no solo su vida, sino la de quienes lo rodean. Es portador de una fuerza silenciosa que se manifiesta en la capacidad de materializar sueños con una precisión casi alquímica. Allí donde otros ven ideas etéreas, él puede darles cuerpo, peso y forma, como si la propia tierra le susurrara cómo convertir lo intangible en real. Este don es uno de los caminos más seguros hacia su felicidad, pues al crear y dar vida a algo propio, siente que participa activamente del orden sagrado del universo. Dentro de su ser hay un talento innato para escuchar el pulso invisible de la vida.
No se trata únicamente de paciencia, sino de una comprensión profunda de los ciclos. Tauro sabe, a veces sin saber que lo sabe, que cada fruto necesita madurar en su tiempo, que cada vínculo debe regarse antes de florecer, que las grandes obras se construyen con ladrillos de constancia y no con el humo de la prisa. Esta sabiduría lo conecta con una armonía interna que pocas fuerzas externas pueden romper. Reconocer y honrar este ritmo personal le permite mantenerse fiel a sí mismo incluso en un mundo que empuja hacia la urgencia y el agotamiento. Existe también en Tauro un llamado hacia la maestría de los sentidos como vía de plenitud. No se trata de buscar placer de manera superficial, sino de cultivar un vínculo profundo con lo que toca, huele, saborea, ve y escucha. Su alma se eleva cuando puede fundir el arte con lo cotidiano, cuando convierte una comida en un ritual, una melodía en un refugio o un aroma en un ancla emocional. La felicidad se amplifica cuando permite que los sentidos se conviertan en puertas a estados de serenidad y gratitud, pues en esos momentos se alinea por completo con la vibración amorosa de Venus. En su destino hay un papel de guardián. No solo protege lo que ama, sino que preserva la esencia de lo que tiene valor verdadero frente a la vorágine del cambio. Esta vocación de custodiar lo sagrado, sea un paisaje, una tradición, un vínculo o una obra, le otorga un sentido profundo de propósito. Cuando ejerce este rol con conciencia, su vida se llena de una satisfacción que trasciende el ego, porque siente que es parte de algo más grande, que su fuerza sostiene pilares invisibles sobre los que otros pueden descansar y crecer. Hay en Tauro un vínculo ancestral con el arte de sanar a través de lo tangible. La tierra le otorga el don de canalizar bienestar en formas físicas, un alimento preparado con cuidado, un espacio armonizado con amor, un toque que transmite calma. A menudo, sin proponérselo, su sola presencia es un recordatorio para otros de que es posible vivir con más lentitud y plenitud. Si abraza este papel sanador, no como una carga, sino como un regalo que su naturaleza ofrece al mundo, descubrirá que la felicidad también se alimenta al dar. En su senda se esconde la prueba del desapego. Aunque su esencia lo impulsa a conservar, la vida le mostrará que soltar es también un acto de amor. Aprender a dejar ir lo que ya cumplió su ciclo le permite abrir espacio para nuevas formas de belleza y abundancia. Cuando logra equilibrar la seguridad con la flexibilidad, su corazón se expande y su espíritu se vuelve invencible, pues ya no teme a la pérdida, sino que confía en la renovación constante de la existencia. El cielo le concede a Tauro una conexión única con el valor. No se trata solo de valentía para enfrentar adversidades, sino de saber reconocer lo que realmente merece su tiempo, su energía y su entrega. Este discernimiento es una brújula que, cuando sigue fielmente, lo guía hacia situaciones, personas y proyectos que lo enriquecen en todos los niveles. Así, se libra de la trampa de gastar su fuerza en batallas que no son suyas y reserva su poder para aquello que lo eleva. En última instancia, el viaje de Tauro hacia la felicidad total se convierte en una danza sagrada entre permanencia y cambio, entre disfrute y disciplina, entre posesión y entrega. Su grandeza radica en su capacidad para ser raíz y, al mismo tiempo, permitir que la vida florezca y se renueve sobre esa raíz. En esa armonía, en ese equilibrio perfecto entre la solidez de la roca y la frescura del brote, encuentra la llave que abre la puerta a un estado de plenitud que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza profunda de que su lugar en el universo está justo donde su corazón se siente en paz. En lo más profundo de la esencia de Tauro habita un llamado hacia la armonía con el tiempo. No solo el tiempo cronológico que marcan los relojes, sino el tiempo sagrado que rige la expansión de las estrellas, el crecimiento de las raíces y el fluir de los destinos. Comprender este ritmo le permite alinearse con oportunidades que otros pasan por alto, porque sabe esperar el instante exacto en el que la acción tendrá la mayor fuerza. Esta maestría sobre el tiempo es una de sus armas invisibles, una cualidad que le otorga poder sin necesidad de estruendo, como el río que, sin ruido, pule la piedra más dura. La estabilidad que busca no es estática, está viva y respira. En su interior, la seguridad tiene que ser cultivada como un huerto donde cada planta recibe el cuidado adecuado para crecer fuerte. La felicidad de Tauro se potencia cuando convierte su rutina en un ritual consciente, cuando comprende que la repetición no es monotonía, sino una ceremonia que, con cada ciclo, fortalece sus cimientos. Allí encuentra una sensación de eternidad, una certeza que lo sostiene incluso cuando el mundo exterior parece tambalearse. Posee también un vínculo profundo con la voz interior. Su intuición no se presenta como relámpagos repentinos, sino como una certeza que surge lentamente, como un amanecer que no se apresura.
Escuchar esa voz le permite evitar caminos que no están alineados con su esencia y acercarse a situaciones que, aunque al principio parezcan pequeñas, contienen el germen de su plenitud futura. Esta intuición es como una brújula silenciosa que, si se sigue con paciencia, lo conduce a un estado de vida donde la abundancia y la paz no son accidentales, sino inevitables. El contacto con lo ancestral es otro sendero que lo nutre. En su alma vive la memoria de generaciones que trabajaron la tierra, que honraron la materia y comprendieron que lo material y lo espiritual no son opuestos, sino reflejos de un mismo principio. Recuperar esas raíces, ya sea a través de tradiciones, historias o símbolos, fortalece su identidad y le recuerda que su propósito está ligado a algo mucho más grande que su existencia individual. En ese recuerdo encuentra un orgullo silencioso y una inspiración que lo impulsa a cuidar lo que posee como si fuera un legado sagrado. Su relación con el placer tiene una dimensión elevada que va más allá de lo sensorial. Para Tauro, el gozo es también un puente hacia la gratitud. Cuando contempla un paisaje, degusta un alimento o escucha una melodía que lo conmueve, se abre un canal que lo conecta directamente con la fuerza creadora del universo. En esos instantes, se convierte en testigo y participante de la belleza eterna, y esa experiencia fortalece su espíritu de una manera que nada material puede sustituir. Cultivar conscientemente esos momentos es para él una forma de meditación activa. La lealtad que lo define no es solo hacia las personas que ama, sino también hacia sus propios valores. Esa fidelidad interna le otorga un carácter inquebrantable, una armadura contra las dudas y los vaivenes externos. Sin embargo, su crecimiento más alto ocurre cuando aprende que la lealtad no implica rigidez, sino la capacidad de adaptarse sin traicionar su esencia. Allí reside su verdadera fortaleza, en mantenerse fiel a su corazón mientras abraza las transformaciones necesarias para seguir avanzando. En lo profundo, Tauro también porta una fuerza sanadora que se activa al crear entornos de paz. Su mera presencia, cuando está en equilibrio, tiene la capacidad de calmar el ruido emocional de quienes lo rodean. Esta es una habilidad que puede expandir de manera consciente, convirtiéndose en un faro de estabilidad en tiempos inciertos. Al comprender que este don no es una carga sino una bendición, lo emplea para construir vínculos y comunidades donde la confianza y la armonía sean la base. El recorrido hacia su felicidad total es un viaje de coronación interior. Cada paso que da para cultivar su tierra interna, cada elección que toma en favor de su paz, cada instante en que honra lo que ama, lo acerca a un estado en el que la vida se convierte en una obra de arte sostenida por sus propias manos. En ese punto, bajo la mirada protectora de Venus y el manto fértil de la Tierra, se convierte no solo en habitante del mundo, sino en arquitecto de su propia eternidad. En el corazón cósmico de Tauro habita una fuerza silenciosa que se nutre del vínculo entre el cielo y la materia, una energía que lo impulsa a buscar no solo la belleza visible, sino también la estructura invisible que la sostiene. En su interior, la estabilidad no es únicamente un deseo, sino una misión espiritual, un compromiso con el orden que da forma al caos. La felicidad total, para él, florece cuando entiende que su papel no es resistir al cambio como si fuera un enemigo, sino integrarlo como un aliado que lo enriquece sin desarraigarlo. Así, se convierte en un guardián de la permanencia que sabe abrir las puertas a nuevas estaciones. Su alma está impregnada de una capacidad innata para transformar lo común en algo sagrado. Allí donde otros ven rutina, él puede encontrar el pulso secreto de la eternidad. Cada gesto de cuidado, cada acto de preservación, cada momento de entrega hacia lo que ama, se convierte en un hilo dorado que teje la trama de una vida significativa. Esta habilidad para consagrar lo cotidiano es uno de los misterios que le acercan a la plenitud, pues le permite vivir cada instante como si fuera una obra de arte en proceso, consciente de que la verdadera grandeza no siempre se manifiesta en gestas visibles, sino en la maestría de lo constante. En la arquitectura de su felicidad interviene un sentido profundo de pertenencia. No solo a un lugar físico, sino a un espacio emocional y espiritual donde pueda enraizarse. Tauro se nutre cuando siente que forma parte de algo que lo trasciende, ya sea una familia, una comunidad o una causa. Al encontrar ese territorio del alma, su energía se expande como un árbol que extiende sus ramas y ofrece sombra, fruto y refugio. En ese lugar interior, su fortaleza se convierte en un regalo para los demás, y su serenidad se multiplica. El arte de la paciencia es su estandarte, pero también su prueba. La vida le llama a refinar esa paciencia hasta convertirla en una fuerza creadora, no en una espera pasiva. Sabe que cada semilla requiere su tiempo para germinar, pero también que debe protegerla de la inercia y del olvido.
La felicidad más duradera llega cuando reconoce que puede influir en el curso de los acontecimientos sin forzar su llegada, como un jardinero que conoce el equilibrio entre el cuidado y la libertad que permite a la naturaleza seguir su curso. En lo más profundo, posee una resonancia con la abundancia que trasciende la mera acumulación. Para Tauro, la riqueza verdadera se experimenta cuando cada recurso que posee, sea material o intangible, se utiliza con propósito y se comparte con conciencia. La plenitud llega cuando comprende que el flujo de dar y recibir es un ciclo sagrado que mantiene viva la energía del universo. En ese intercambio, descubre que cuanto más ofrece desde un lugar de generosidad auténtica, más se expande su propio caudal interno. Su conexión con la naturaleza no solo es un refugio, sino una maestra. En los ritmos de la tierra aprende a escuchar las estaciones internas de su propio ser. Hay momentos de siembra y expansión, y también épocas de recogimiento y descanso. Aceptar estos ciclos sin resistencia le otorga una paz que nada externo puede arrebatar. El cielo estrellado, el murmullo de un bosque, la firmeza de una roca milenaria le recuerdan que él también es parte de ese tejido atemporal, y que su fortaleza no proviene de aislarse del mundo, sino de integrarse en su orden natural. La fidelidad a sí mismo es otro pilar secreto de su camino. Tauro avanza hacia la felicidad cuando su vida externa refleja con precisión la verdad que habita en su interior. No se trata de imponerse rigideces, sino de vivir con tal coherencia que cada decisión, cada palabra y cada acción vibren en armonía con su esencia. Esta integridad silenciosa le otorga un magnetismo natural, pues quienes lo rodean perciben la solidez de alguien que sabe quién es y hacia dónde camina. En el clímax de su viaje, Tauro descubre que su mayor tesoro no es la seguridad que ha construido, sino la confianza en que siempre sabrá reconstruirla si es necesario. Es en ese punto donde su fuerza se libera por completo, donde ya no teme al cambio porque reconoce que su raíz no está atada a un lugar o a una circunstancia, sino a su propia capacidad de sostener la vida con manos firmes y corazón abierto. Allí, bajo el amparo eterno de Venus y la sabiduría silenciosa de la Tierra, se convierte en un creador consciente de su destino, capaz de vivir con plenitud incluso en medio de la incertidumbre, y de dejar tras de sí un legado que seguirá creciendo mucho después de que su propia historia haya sido escrita en las constelaciones. En las profundidades más silenciosas del espíritu de Tauro existe un impulso creador que trasciende lo visible, una llama que no se alimenta del fuego repentino, sino del calor constante que nunca se apaga. Ese poder latente, heredado de su vínculo con Venus y con la fuerza fértil de la Tierra, le concede la capacidad de modelar realidades sólidas en un mundo que tantas veces se construye sobre arenas movedizas. No se trata únicamente de perseverar, sino de insuflar a cada proyecto, relación y sueño un alma duradera, una esencia que resista el paso de los años y las inclemencias del destino. En su interior sabe que la verdadera victoria no está en conquistar rápido, sino en erigir algo que no pueda ser derribado. La energía de Tauro, profundamente vinculada a los sentidos, no se limita al placer inmediato, sino que es una puerta hacia la conciencia plena. Cuando conecta con la textura de un objeto, el aroma de una flor o el sonido que vibra en el aire, se convierte en un testigo sagrado de la existencia. La felicidad se expande cuando vive de manera sensorial y contemplativa, cuando transforma la percepción en gratitud y la gratitud en fuerza. Así, cada instante deja de ser un punto fugaz en el tiempo y se convierte en un recuerdo vivo que nutre su espíritu. En su camino también late una vocación de construcción interior. Tauro no solo edifica hogares físicos o espacios de seguridad, sino templos invisibles dentro de sí mismo. Cada experiencia, cada aprendizaje, cada superación de una prueba, se convierte en una piedra que coloca con paciencia en esa fortaleza íntima. Este trabajo silencioso, invisible a los ojos ajenos, es el que le permite mantenerse erguido cuando los vientos cambian de dirección. La plenitud llega cuando reconoce que su estabilidad interna es su bien más valioso, y que todo lo externo florece a partir de esa raíz sólida. Su vínculo con lo artístico y lo estético tiene una función más profunda que la mera admiración de lo bello. En su vida, el arte es un lenguaje que le conecta con lo divino, una manera de comprender el orden oculto detrás de la forma. Crear, apreciar o rodearse de belleza no es un capricho, sino una necesidad espiritual que le recuerda que la existencia, incluso en sus momentos más duros, guarda siempre un espacio para la armonía y la luz. Comprender este llamado y cultivarlo conscientemente convierte su entorno en un espejo de su alma. La fuerza de Tauro también se expresa en su relación con la palabra y la promesa. Su naturaleza le inclina a cumplir lo que dice, a mantener acuerdos y a ser un pilar para quienes confían en él. Esta coherencia entre palabra y acción le da un poder sutil que inspira respeto y confianza,
y que, usado con sabiduría, puede abrir caminos y generar alianzas que potencien su bienestar. Al comprender que cada promesa cumplida es una semilla plantada en el terreno de la vida, se convierte en un verdadero artesano del destino. En su viaje, la conexión con los recursos naturales y materiales es más que un instinto de conservación, es un llamado a entender que la materia es también espíritu condensado. Cuando cuida de lo que posee, cuando valora lo que le rodea y lo mantiene en armonía, está honrando el pacto sagrado entre el ser humano y la tierra. Esa conciencia despierta una alegría serena que lo acerca a la felicidad total, pues se reconoce como parte de un intercambio eterno entre lo que toma y lo que devuelve. La serenidad que lo define no es ausencia de desafío, sino la calma de quien ha aprendido a no precipitarse. Su paciencia le concede la habilidad de esperar la hora justa, de dejar que las circunstancias maduren antes de actuar. Este talento, afinado a lo largo de su vida, se convierte en una fuente de éxito y paz, porque le permite entrar en sintonía con el momento perfecto en que todo se alinea. Y cuando actúa desde esa sincronía, su energía se expande y sus logros adquieren una firmeza que el tiempo no puede deshacer. En la cúspide de su recorrido hacia la plenitud, Tauro comprende que su mayor fuerza no reside solo en lo que construye, sino en la huella invisible que deja en quienes lo conocen. Su presencia, su constancia y su capacidad de sostener la vida en todas sus formas son regalos que trascienden lo tangible. Bajo el cielo estrellado que lo vio nacer, guiado por el pulso inmutable de Venus, se revela como un creador paciente de mundos, un guardián de la belleza y un portador de paz, capaz de transformar su existencia en un legado que inspire incluso a generaciones que aún no han nacido. En el trasfondo silencioso de la esencia taurina existe un poder de enraizamiento que va más allá de la mera estabilidad física o emocional. Es una fuerza que conecta directamente con la memoria ancestral del planeta, como si cada paso sobre la Tierra activara un eco profundo que recuerda el tiempo en que todo estaba en equilibrio. Esta conexión le otorga la capacidad de absorber energía vital del entorno y redistribuirla de manera armoniosa, convirtiéndose en un canal vivo entre lo que la Tierra ofrece y lo que el espíritu necesita. Cuando Tauro se reconoce como ese puente, la felicidad no es un estado pasajero, sino un flujo constante que se renueva con cada acto de presencia consciente. Su naturaleza contiene una habilidad oculta para regenerarse después de la pérdida. Aunque la imagen externa muestre resistencia e inmovilidad, en su interior existe una flexibilidad mineral que le permite adaptarse sin romperse. Esta resiliencia se manifiesta como una metamorfosis silenciosa, lenta pero inevitable, en la que lo que parecía un final se convierte en una base más firme para el porvenir. El poder de renacer desde la misma raíz es uno de los atributos más sagrados de su energía, y comprenderlo profundamente le permite vivir sin miedo al cambio, sabiendo que ninguna tormenta puede arrancar aquello que está profundamente arraigado en su esencia. Dentro de su mapa astral, Venus no solo es un planeta regente que le otorga gusto por la belleza, sino también un faro de atracción magnética. Esta influencia le concede la capacidad de convocar hacia sí lo que necesita, no solo mediante la acción directa, sino a través de una presencia que inspira confianza y deseo de cooperación en los demás. Cuando Tauro reconoce este magnetismo como una herramienta para crear alianzas y entornos favorables, comienza a manifestar abundancia sin forzarla, simplemente alineándose con su propia vibración armónica. El sentido del valor que lo acompaña no es únicamente material, sino que abarca lo emocional, lo moral y lo espiritual. Tauro tiene el don de identificar lo que realmente merece ser preservado y lo que debe dejar ir, aunque este discernimiento a veces requiera madurar con el tiempo. Al desarrollar esta cualidad de manera consciente, su vida se llena de elecciones que nutren y fortalecen, evitando la dispersión en causas o vínculos que desgastan su energía. Esta selección constante de lo esencial le otorga un tipo de libertad que no depende de la cantidad de caminos abiertos, sino de la claridad de saber cuáles son los que llevan a la plenitud. Existe en su esencia un llamado hacia la autosuficiencia creativa. Más allá de asegurar lo básico, Tauro encuentra felicidad cuando es capaz de generar por sí mismo aquello que le brinda bienestar, ya sea en forma de alimento, arte, refugio o belleza. Esta capacidad de proveerse, combinada con su naturaleza protectora, crea un círculo virtuoso en el que su entorno se convierte en una extensión de su ser, reflejando sus valores y reforzando su sentido de propósito. El ritmo pausado que lo caracteriza es, en realidad, una alineación con las frecuencias más profundas de la vida. Allí donde otros se precipitan y se desgastan, él avanza con un paso firme que le permite sostener sus logros durante años, incluso décadas. Esta continuidad es la que, a largo plazo, lo coloca en posiciones de influencia y estabilidad que otros no logran mantener.
Cuando entiende que su tiempo no es el tiempo de todos, y que su mayor poder surge de respetar su propio compás, alcanza un dominio absoluto sobre su destino. La felicidad más elevada de Tauro se manifiesta cuando integra el arte de recibir con el arte de agradecer. Su conexión con Venus le otorga la capacidad de reconocer la belleza en lo que llega a su vida, pero es la gratitud la que convierte esa belleza en una fuente inagotable de energía. Al cultivar una visión agradecida, cada experiencia se transforma en un recurso, incluso aquellas que en un principio parecían desafíos. Así, la vida deja de ser una serie de pruebas para convertirse en una sucesión de regalos que fortalecen su esencia. En el tramo más alto de su evolución, Tauro se convierte en un guardián del equilibrio entre lo material y lo espiritual. Su fuerza no solo sirve para sostener estructuras externas, sino para anclar la paz en medio de la agitación colectiva. Bajo el amparo de la Tierra que lo alimenta y la guía luminosa de Venus que lo inspira, alcanza un punto en el que su vida entera es un acto consciente de creación y preservación. En ese estado, cada palabra, cada gesto y cada elección reflejan la grandeza de un espíritu que ha encontrado en su propio centro la fuente eterna de la felicidad total. En la profundidad más sutil de la energía taurina reside una capacidad para sintonizar con la estabilidad del cosmos, como si en su interior llevara inscrito el pulso de los astros y la respiración pausada de la Tierra. Este vínculo invisible le permite absorber las lecciones de lo eterno y proyectarlas en su vida diaria, recordándole que toda creación duradera necesita un cimiento invisible, firme y silencioso. En esa conexión con lo inmutable, Tauro encuentra un punto de anclaje que lo sostiene incluso cuando la realidad parece fragmentarse. Su fuerza crece al reconocer que es portador de una sabiduría natural que no se aprende en libros, sino que se siente como un instinto ancestral que guía cada paso. Existe en él un talento poco reconocido para la alquimia emocional. Su manera de transformar lo que recibe del mundo, filtrándolo a través de su serenidad y devolviéndolo en forma de paz, es una capacidad que puede cambiar el destino de su entorno. Este poder de transmutar el desorden en calma y la tensión en equilibrio lo convierte en un guardián natural del bienestar colectivo. Cuando cultiva conscientemente este don, no solo alcanza su propia felicidad, sino que se convierte en una fuente de fortaleza para quienes lo rodean, inspirando con su ejemplo más que con sus palabras. Su conexión con el territorio que habita tiene un matiz sagrado. Para Tauro, el espacio físico no es solo un lugar donde vivir, sino un reflejo de su estado interno y un aliado en su camino de plenitud. La manera en que organiza, embellece y armoniza su entorno tiene el poder de influir en su estado emocional y mental. Al convertir su hogar en un refugio que irradia paz y belleza, genera un núcleo de energía positiva que le protege y le nutre, un santuario desde el cual puede enfrentar cualquier desafío. En su interior también late una visión de futuro que se construye a partir de la seguridad presente. Aunque su mirada pueda parecer anclada en el ahora, en realidad está constantemente sembrando para los días venideros. La felicidad total para Tauro se fortalece cuando reconoce este patrón natural en su vida, la capacidad de proyectar estabilidad hacia adelante, de crear un legado que se sostenga más allá de su presencia física. Al vivir con esta conciencia, cada acto cotidiano adquiere un significado trascendente, porque sabe que está edificando no solo para sí, sino para generaciones futuras. Su relación con el trabajo y el esfuerzo es otro pilar que, cuando se comprende en toda su magnitud, lo acerca a su máxima realización. La dedicación constante y el compromiso profundo con lo que emprende le permiten alcanzar logros que otros solo sueñan. No se trata de una ambición vacía, sino de una voluntad de dejar huella, de ver cómo la semilla plantada se convierte en fruto gracias a la constancia. Cuando esta labor se alinea con su pasión y sus valores, el trabajo deja de ser una carga y se transforma en una expresión de su esencia. La energía venusina que lo rige no solo le atrae hacia la belleza, sino que le da la capacidad de armonizar polaridades. Tauro puede encontrar un punto de unión entre fuerzas aparentemente opuestas, lo material y lo espiritual, la calma y la acción, la preservación y la innovación. Esta habilidad de conciliador cósmico le permite construir puentes allí donde otros solo ven abismos. En esa capacidad de integrar y equilibrar encuentra una fuente de satisfacción profunda, porque sabe que su papel en el mundo es unir en lugar de dividir. Su vínculo con la memoria es otra clave no siempre evidente. Tauro no olvida fácilmente, y aunque esto pueda ser un desafío en algunos momentos, también es una de sus mayores virtudes. Esa memoria afectiva y experiencial le permite aprender con profundidad y evitar errores pasados, acumulando un saber que se vuelve su armadura. Cuando transforma esa memoria en gratitud por lo vivido, incluso por lo que fue difícil,
convierte su historia personal en una fuerza impulsora que lo lleva hacia adelante con confianza. En el punto culminante de su viaje, cuando ha integrado la paciencia con la acción, el arraigo con la apertura y la belleza con la fuerza, Tauro se convierte en una presencia que no necesita imponerse para ser respetada. Su felicidad total deja de depender de lo que posee o de lo que sucede a su alrededor, porque ha comprendido que el verdadero tesoro está en la serenidad que brota de saber quién es y cuál es su lugar en el orden del universo. Allí, bajo el manto protector de Venus y en comunión con el latido eterno de la Tierra, su existencia se vuelve un acto consciente de creación, un faro de estabilidad en un mundo que a menudo olvida el valor de lo perdurable. En la estructura más profunda de la esencia taurina hay una sensibilidad hacia las vibraciones ocultas del mundo, una percepción que le permite captar la energía de lugares, personas y situaciones sin necesidad de palabras. Es una sensibilidad que, cuando está afinada, actúa como un radar que lo guía con precisión hacia entornos y relaciones que le nutren, apartándolo de aquello que podría desgastarlo. Esta facultad intuitiva, enraizada en su conexión con la Tierra y amplificada por la influencia de Venus, no siempre se presenta de forma ruidosa o evidente, sino como un murmullo interno que, al ser escuchado, conduce a decisiones que preservan su paz y fortalecen su camino hacia la plenitud. Su naturaleza alberga una extraordinaria capacidad para custodiar procesos. A diferencia de quienes buscan resultados inmediatos, Tauro sabe, a un nivel instintivo, que todo lo valioso se gesta en la quietud y la constancia. Tiene el don de sostener lo que aún está en formación, de proteger las ideas, los proyectos y los vínculos en su etapa más vulnerable, hasta que estén listos para florecer. Este talento, cuando se ejerce con consciencia, no solo lo convierte en un constructor de realidades sólidas, sino en un guardián de la vida misma en todas sus manifestaciones. Dentro de su mapa energético, hay un lugar reservado para el gozo de la autosuficiencia. No es la independencia fría del aislamiento, sino la satisfacción profunda de saber que puede generar, cultivar y sostener lo que necesita para vivir con dignidad y belleza. Esta autosuficiencia le da libertad, porque su felicidad no queda a merced de los caprichos del exterior, sino que se alimenta de su propio esfuerzo y creatividad. Al desarrollarla, descubre que la seguridad real no es la acumulación sin fin, sino la capacidad de recrear lo necesario una y otra vez. La influencia venusina no solo le otorga amor por la estética, sino que le concede una habilidad para crear armonía en lo que parece fragmentado. Puede entrar en un espacio caótico y reorganizarlo hasta que se convierta en un lugar que respire paz. Puede llegar a una relación en conflicto y aportar una presencia que suaviza tensiones. Esta capacidad de tejer orden donde antes había dispersión es una de las formas más elevadas en que su energía se manifiesta, y al reconocerla, no solo eleva su vida, sino también la de quienes lo rodean. En el plano más interno, Tauro posee un sentido del honor que rara vez se nombra, pero que guía sus actos más decisivos. Se trata de una lealtad silenciosa hacia su palabra, sus afectos y sus principios. Este honor no se doblega ante las modas ni las presiones, y aunque pueda costarle en ciertos momentos, es también la fuente de su poder personal. Al mantenerse fiel a este código interno, forja una reputación y un camino que le brindan satisfacción y orgullo, más allá de cualquier reconocimiento externo. Hay en su alma un amor por el ritmo lento y ordenado que, cuando es comprendido en su dimensión espiritual, se convierte en una forma de meditación en movimiento. El modo en que camina hacia sus metas, sin atropellar ni precipitar, le permite observar detalles, aprender matices y recoger señales que otros pasan por alto. Este caminar consciente le asegura que, cuando alcanza un objetivo, lo hace con bases tan sólidas que nada puede derribarlo. La felicidad, en este sentido, no es solo la meta, sino cada paso dado con firmeza y coherencia. En su vínculo con la naturaleza, Tauro encuentra una de las llaves maestras para su equilibrio emocional. No es únicamente que disfrute de entornos naturales, sino que su cuerpo y su espíritu se sintonizan con una frecuencia más pura cuando está en contacto con la tierra, el agua, el aire y la luz. Allí se recarga, se centra y se limpia de las tensiones acumuladas. Al integrar esta conexión como una práctica regular y consciente, descubre que su energía se renueva y su mente se aclara, potenciando todas las demás áreas de su vida. En el tramo más alto de su evolución, cuando ha comprendido la profundidad de su intuición, la fuerza de su constancia y el poder de su armonía creadora, Tauro se erige como un pilar inamovible en medio de un mundo en constante cambio. No necesita imponer su presencia para ser sentido, su sola estabilidad es un faro que guía, su serenidad es un refugio y su vida, una obra que demuestra que la verdadera grandeza se construye con paciencia, belleza y una fe inquebrantable en lo que es eterno.
En la raíz más profunda de la esencia taurina existe una relación con el silencio que va más allá de la simple calma. Es un silencio fértil, lleno de vida latente, como el de la tierra que guarda la semilla antes de que brote. Este vínculo con lo callado le concede una capacidad única para escuchar lo que otros no escuchan, la voz de su propio interior, el pulso invisible de las circunstancias y la música sutil del destino. Al reconocer el valor de este silencio creador, Tauro descubre que su felicidad no depende de llenar cada instante con ruido o acción, sino de saber esperar, permitir y dejar que lo esencial emerja por sí mismo. Su espíritu contiene un poder de protección que no se limita a lo material. Protege la esperanza, protege la calma, protege la belleza allí donde corre peligro de marchitarse. Esta faceta protectora se activa de manera natural, pero alcanza su máxima expresión cuando se convierte en un acto consciente, cuando decide ser el guardián de aquello que considera sagrado, ya sea un vínculo, un lugar, una obra o un ideal. En este papel encuentra una satisfacción que ningún logro efímero puede igualar, porque sabe que está sosteniendo algo que tiene valor más allá de sí mismo. Hay en Tauro una conexión con el placer que puede alcanzar dimensiones espirituales. El disfrute de una comida bien preparada, de un paisaje armonioso o de una textura perfecta no es solo indulgencia sensorial, sino un reconocimiento del milagro de la existencia. En esos momentos, la gratitud se convierte en un estado natural y la vida se percibe como un regalo inagotable. Al cultivar este arte del disfrute consciente, Tauro logra que cada experiencia, por simple que parezca, sea una fuente de renovación y fuerza. Su constancia es más que una virtud práctica, es una corriente energética que modela la realidad. El mundo cambia con rapidez, pero su paso firme crea islas de estabilidad que otros buscan como refugio. En el fondo, sabe que su papel no es competir en velocidad, sino en profundidad. Esta comprensión lo libera de la presión externa y lo alinea con el ritmo de la naturaleza, donde nada se apresura y, sin embargo, todo se cumple. Cada meta alcanzada de este modo es más que un triunfo personal, es una obra destinada a permanecer. Su capacidad de enraizar no significa solo aferrarse a un lugar, sino crear un sentido de hogar en cualquier espacio donde decida vivir. Este talento le da una ventaja incomparable, porque allí donde está, puede recrear la belleza, la paz y la abundancia que necesita para prosperar. Al llevar esta cualidad más allá de lo físico, transforma relaciones, proyectos y entornos, convirtiéndolos en ámbitos fértiles donde la confianza y el crecimiento son inevitables. En su vínculo con el tiempo, Tauro es capaz de comprender que el pasado no es una carga, sino un archivo de fuerza. Sus recuerdos, incluso los más difíciles, se transforman en reservas de sabiduría que puede utilizar para navegar el presente con más seguridad. La memoria se convierte así en una aliada, y en lugar de quedar atrapado en ella, la integra como cimiento sobre el cual seguir construyendo. De esta manera, cada experiencia vivida, cada desafío superado y cada instante de belleza contemplada suman capas a la fortaleza que lo define. Su energía venusina le otorga una capacidad especial para atraer recursos, personas y oportunidades sin necesidad de forzarlas. Este magnetismo natural se intensifica cuando vive en coherencia con sus valores y se rodea de aquello que le inspira. La felicidad se expande cuando comprende que no necesita perseguir lo que está destinado a llegar, sino alinearse con su propio centro y dejar que la vida fluya hacia él como el río que busca el mar. En el momento culminante de su viaje, Tauro se reconoce no solo como un signo de tierra, sino como una fuerza creadora que integra lo material y lo eterno. La felicidad total, en ese punto, ya no es un objetivo lejano, sino un estado constante nacido de su propia forma de vivir, con raíces profundas, mirada serena, manos que sostienen y un corazón abierto al misterio del universo. Allí, bajo la luz inmutable de Venus, su existencia se convierte en un testimonio viviente de que la verdadera abundancia es aquella que se construye con paciencia, amor y fidelidad a uno mismo.